Comenzamos con la primera parte de geometría del espacio, donde vamos a estudiar el prisma y la pirámide. ¿Ok? ¿Qué es un prisma? Se llama prisma a un poliedro limitado lateralmente por paralelogramos y dos regiones poligonales congruentes cuyos planos son paralelos. Elementos. Las bases, que son las regiones poligonales congruentes y paralelas A, B, C y D, E, F. Es decir, para el prisma mostrado ahí en la pantalla, las bases serían esos triángulos, el que está en la parte de arriba y en la parte de abajo. Pero no necesariamente va a ser arriba y abajo, ¿no? Todo dependerá de la posición de la figura. Pero hay que darse cuenta de algo, que en todo prisma solamente hay dos bases. Solamente dos bases. En este caso las bases son triangulares, pero la base puede ser cualquier figura poligonal. Puede ser un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un pentágono, etc. Puede ser cualquier figura poligonal, y lo dice ahí. Ahora, ¿qué significa, profe, que nos diga que son congruentes? Que ambas bases tienen la misma área, ¿ok? Tienen la misma área. Luego, caras laterales son regiones limitadas por paralelogramos cuyo número es igual al número de lados de la base y forman la superficie lateral del prisma. ¿Qué significa esto, profe? Para el ejemplo que tenemos ahí. Si la base es un triángulo tiene tres lados. Entonces, este prisma tiene tres caras laterales. Si tenemos un prisma donde las bases son cuadriláteros, por ejemplo, entonces un cuadrilátero tiene cuatro lados. Eso significa que tiene cuatro caras laterales. Un ejemplo clásico, las cajas. Por ejemplo, la caja de una lavadora. Las bases son la parte de arriba, la parte de abajo y tiene cuatro caras laterales, ¿no? Que serían rectángulos. Bueno, luego hay que saber identificar cuáles son las aristas laterales. Bueno, las aristas laterales son las intersecciones de las caras laterales, ¿ok? Y la altura es la distancia entre las bases. Ojo, escúchenme bien. Como nosotros vamos a trabajar en este año con prisma con prisma recto, las aristas laterales serían la longitud de la altura. ¿Ok? Las aristas laterales serían la longitud de la altura. Eso no sucede cuando tenemos un prisma oblicuo. Ahí sí la cosa cambia. En un prisma oblicuo, la arista lateral no necesariamente va a ser la longitud de la altura del prisma. Pero en este año solamente trabajaremos con prismas rectos, que es lo que vas a ver a continuación. Prisma recto. Los prismas rectos poseen aristas laterales que son perpendiculares a las bases, es decir, todas las aristas laterales forman un ángulo recto con la base. ¿Ok? Tenemos algo clásico, un prisma cuadrangular, prisma triangular, prisma hexagonal. El nombre que recibe el prisma depende de cómo es la base. Ojo, escucha bien. El nombre del prisma depende de cómo es la base del prisma. ¿A qué me refiero con esto? Si la base del prisma es un triángulo, o sea, si las bases son triángulos, se le denomina prisma triangular. Si las bases son cuadriláteros, se le denomina prisma cuadrangular. Si las bases son pentágonos, se le denominará prisma pentagonal y así sucesivamente según sea la cantidad de lados que tengan las bases. Luego, quiero que imaginemos algo, ¿ya? Ojo que con esto viene una tarea para la siguiente clase, ¿eh? Así que atentos, que no tiene que ver con resolución de problemas, así que presta atención. Mira, un ejemplo clásico, como les comentaba hace un rato, de un prisma cuadrangular sería la caja de una refrigeradora, ¿ok? ¿Qué pasa si le quitamos las tapas, que le decimos que es la parte de arriba y la parte de abajo? ¿Qué pasa si le quitamos eso? Ya. Imagínatelo ya. No estamos en el aula como para mostrarte. Imagínate que ya a esa caja de la refrigeradora le quitas las tapas, pues la parte de arriba y la parte de abajo. Ya. Ahora,
queda como un hueco, ¿no? Queda un hueco rodeado por rectángulos. ¿Qué tal si cortas por una de las aristas o por una de las esquinas, si quieres decirle así, a esa caja? Y lo abres. ¿Qué es lo que obtienes, señorita Alondra? Ya se perdió, ya dice, no, nunca he visto una caja de refrigeradora, dice. Cielo, ¿qué es lo que se obtendría si hacemos eso? Un rectángulo. Un rectángulo, pues. ¿Ok? Entonces, escúchenme bien. Para todo prisma, si le quitamos las bases y cortamos por una de sus aristas laterales, lo que se obtiene es un rectángulo. ¿Ok? Y eso es lo que observas aquí en la parte derecha. Esto le denominamos el desarrollo de un prisma. El desarrollo de un prisma es cuando la parte lateral se abre, pues, y obtenemos el rectángulo. Ahora, algo que tenemos que aprender para este capítulo es el área lateral, el área total y el volumen de un prisma. ¿Cómo se obtiene el área lateral? Sumando las aristas. Bueno, aquí no se han nombrado las aristas básicas. Aristas básicas se le denomina a las aristas de la base, ya que te lo voy a explicar mejor en los problemas que vamos a ir resolviendo. Pero también podrías decir esto, ¿no? Que la arista lateral, perdón, que el área lateral es el perímetro de la base, solamente de una de ellas, no vas a sumar ambas, solamente de una de ellas, y lo multiplicas por la altura. Ahora, el área total es el área lateral más dos veces el área de la base. Y el volumen es el área de la base multiplicado por la altura. Entonces, con esto vamos a resolver los problemas que involucran a prismas, para que no te me pierdas con lo que acabo de explicarte. Entonces vamos al problema número 1. Dice, calcule el área de la superficie total de un cubo cuya arista mide 4 centímetros. Bueno, chicos, el cubo es un tipo particular de prisma, ¿ok? Es un tipo particular. ¿Por qué? Porque un cubo es un poliedro donde todas sus caras son cuadrados. Okay. Todas las caras son congruentes. Un ejemplo, un dado. Un dado, bueno, aunque un dado tiene las esquinitas medio achancadas, ¿no? Pero digamos que un ejemplo sería un dado, ¿ok? De un cubo. Ahora, como es un caso particular, un cubo tiene una forma particular de obtener su área total. Pero miren, algo que siempre me gusta decirles cuando trabajamos con estas figuras es que a veces no es necesario memorizar todas las fórmulas porque tú lo puedes deducir de la siguiente manera. El área total, escúchame bien, ¿a qué es lo que significa el área total? Imagínate que tienes un cubo y recortas todas las caras. ¿Cuántas caras obtienes, señorita Lucero? 6. 6 caras, ¿sí o no? Entonces, el área total simplemente sería sumar las áreas de todas estas caras. Ese es el área total. Claro que en los libros encontrarás que el área total de un cubo, vamos a poner acá, el área total de un cubo se obtiene de la siguiente manera. Área total de un cubo. Esto es igual a 6 veces a al cuadrado. Profe, ¿quién es a? A es la arista. ¿Ok? A es la arista. Profe, ¿cuáles son las aristas? Porque, ojo, mucho cuidado con que lleguemos a la evaluación y yo te pregunte, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de un prisma? Y por ahí llega la señorita Lucero y me dice los lados. Un poliedro no tiene lados. No tiene lados, ¿ok? Un prisma, una pirámide, no tiene lados.
Una figura de este tipo está conformada por caras, por aristas, por vértices, pero no hay lados. Lados es para un cuadrado, para un triángulo, un pentágono, un hexágono. Para figuras planas, ahí sí hay lados. Pero para figuras en el espacio no hay lados. Hay caras, aristas y vértices. ¿Cuáles son las caras? Pues las figuras poligonales que conforman a esta figura. ¿Cuáles son las aristas? Las líneas que observas que están conformando esta figura. ¿Cuáles son los vértices? Las puntas. Los vértices siempre van a ser las puntas. Te lo he dicho desde geometría plana. Bien, entonces, mira, ve, 6 veces la arista al cuadrado, que sería lo mismo a lo que te decía hace un rato, ¿no? Sumar todas las áreas de las caras del cubo. Como las caras son cuadrados, sería sumar 6 veces el área de uno de los cuadrados. Pues es lo mismo. O sea, no necesitas memorizar esa fórmula para poder deducir el área total. O sea, el área total siempre será, escucha bien, ¿eh? El área total siempre será la suma de las áreas de todas las caras. Es decir, si hablamos de una pirámide, igual, imagínate que la desarmas a la pirámide, o sea, extraes cada una de las caras y al final sumas todas las áreas. Y eso representa el área total. De igual manera para un cilindro. Bueno, un cilindro no tiene caras, tiene bases que van a ser dos círculos. Entonces lo desarmas. Es como, por ejemplo, una lata de leche ya. Un ejemplo clásico de un cilindro. Le quitas la parte de arriba, la parte de abajo, serían dos círculos. ¿Y qué tal si haces un recorte en lo que queda de la lata? Si lo abres, se forma también un rectángulo. Entonces, el área total sería sumar el área de los círculos más el área del rectángulo, que ya vamos a estar viendo más adelante. ¿Ok? En eso consiste el área total. Siempre sumar el área de todas las áreas que conforman a esta figura. Bien, entonces, en este caso, si queremos hallar el área total de este cubo, como nos dice que el arista está midiendo 4, entonces simplemente sería el área total es igual a 6 veces 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, por 4, 96 centímetros al cuadrado. Listo. Recuerda que el área siempre se da en unidades al cuadrado. Metros al cuadrado, centímetros al cuadrado, etc. Unidades al cuadrado. ¿Ok? Bien. Vamos con... Sí. Problema número 2. Dice, la base de un prisma recto es un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8. Su altura mide 20. Halle el volumen del prisma. Bueno, dice que las bases son triángulos rectángulos. Ya, ahí está el triángulo rectángulo donde vamos a enfocarnos. Sus catetos miden 6 y 8. 6 y esto mide, bueno, vamos a ponerlo al revés. Que esto sea 6 y que esto sea 8. Y la altura está midiendo 20. Hallemos el volumen del prisma. El volumen de un prisma se obtiene multiplicando el área de la base por la altura. Área de la base por la altura. Y la base es un triángulo rectángulo. Entonces, comencemos hallando el área de la base. Luego ya con la práctica puedes hacerlo directo ya. Área de la base. A ver. Señorita Sayumi, ¿cómo hallamos el área de ese triángulo? Base por altura 32. Ya, ¿cómo sería? Pues para el triángulo que tenemos como base. ¿24? Dime cómo lo has obtenido. Paso a paso para anotarlo acá. Creo que era
un medio por la base de la altura. No, 48, ¿no? Paso a paso, Sayumi. Es decir, acá sería base 8 por 6 sobre 2. Y esto sería 24. 24 centímetros al cuadrado sería el área de la base. Pero, como te decía, nos piden hallar el volumen. Y para hallar el volumen tengo que multiplicar el área de la base, que acabamos de obtenerlo, que es 24, por la altura, que sería 20. Y esto nos da 480 centímetros cúbicos. El volumen, chicos, se da en unidades al cubo. Centímetros al cubo, metros al cubo, etc. ¿Ok? Entonces la respuesta es la alternativa C. Siguiente dice, halla la altura de un prisma triangular regular cuyo volumen es igual a 8 raíz de 3 centímetros cúbicos y su arista básica mide 2. Presta atención a esto. Aquí te hablan de arista básica, lo que te estaba comentando hace un rato. Pero, en primer lugar, hablemos sobre esta parte. Prisma triangular regular. Ojo. Cuando el nombre esté acompañado de la palabra regular, significa que la base, bueno, las bases son polígonos regulares. Vamos a anotarlo aquí. Un prisma triangular regular tiene como bases a triángulos equiláteros. Entonces, si te dice, por ejemplo, prisma cuadrangular regular, las bases, ¿qué serían, cielo? Alondra, ¿qué serían las bases si te digo prisma cuadrangular regular? Iguales. Pero ¿qué serían estas caras? Las bases siempre van a ser iguales. ¿Qué serían estas caras? Christopher. Congruentes. Eso siempre va a suceder. ¿Qué serían paredes? ¿Qué dijo? ¿Qué serían? ¿Qué cosa? O sea, ¿no me estás escuchando paredes lo que estoy hablando? A ver, cielo. Si tenemos un prisma cuadrangular regular, ¿eso qué significa? ¿Cuadrangular qué? Cuadrangular regular. ¿Son iguales? Las bases siempre van a ser iguales, eso lo hemos hablado del comienzo. Los ángulos. Pero, ¿qué figura sería, pues? No entendí. Estoy diciendo, un prisma triangular regular, o cualquier prisma regular, es aquel prisma donde sus bases son polígonos regulares. Si, por ejemplo, hablamos de un prisma triangular regular, las bases van a ser triángulos equiláteros. Entonces, Chantal, si hablamos de un prisma cuadrangular regular, ¿cómo van a ser las bases? ¿Cuadrados? Cuadrados. Si tenemos un prisma hexagonal regular, las bases son hexágonos regulares. Por ejemplo, en la pregunta 2, en el problema 2, esto no es un prisma regular, pues no es un prisma triangular regular, porque las bases no son triángulos equiláteros, simplemente es un prisma triangular nada más. En cambio, aquí te habla de prisma triangular regular, y aquí ya
hay que tener en cuenta que las bases van a ser triángulos equiláteros. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este punto. Luego, la arista básica mide 2, profe. ¿Cuál es la arista básica? Una cosa es arista lateral y otra cosa es arista básica. Las aristas básicas son los lados de la base, si queremos decirlo así, ¿ok? Esta sería una arista básica. Arista básica. Eso significa que estas aristas están midiendo 2. Esto mide 2. Esto mide 2. Y esto mide 2. Ahora sí. Hallamos el área de la base porque aquí nos da como dato el volumen. Pero empecemos hallando el área de la base como para ir recordando. A ver. Sayumi, ¿cómo hallamos el área de la base? ¿Cómo hallamos el área de ese triángulo? Un medio por 2 por 2. Adriel, ¿cómo hallamos el área de ese triángulo? Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces sería aquí 2 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, obteniendo que el área de la base, o sea, el área de ese triángulo equilátero, sería raíz de 3 centímetros al cuadrado. Ahora sí vamos con el volumen. El volumen, según el dato del problema, es 8 raíz de 3. Pero, Chantal, ¿cómo se hallaría el volumen de este prisma? Bueno, no conocemos la altura, ¿no? Vamos a ponerle una letra H. Ya. ¿Cómo hallarías el volumen de este prisma? H por raíz de 3. Claro, el área de la base, que es raíz de 3, multiplicado por la altura, que sería H. Y esto nos da 8 raíz de 3, obteniendo que H es igual a 8. ¿8 qué? 8 centímetros porque H es altura, no es área. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E. Ahora hablemos sobre la pirámide. ¿Qué es una pirámide? Es un sólido cuya base es un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que tienen un vértice en común. Elementos. Vértice, que es el vértice común de las caras triangulares, la punta de arriba. Luego, las caras laterales serían los triángulos que conforman a esta pirámide. Aunque si tenemos un prisma triangular, todas las caras serían triangulares. La base es la cara no lateral que tiene la forma de un polígono. Bueno, ahí ese concepto está un poco extraño. Y la altura, que es la perpendicular trazada desde el vértice. Bueno, usualmente a este vértice le dicen cúspide, ¿ok? No vértice, porque vértice serían todas las puntas. O sea, ahí hay algo que ajustar. Y como les decía, la altura es la perpendicular trazada desde la cúspide hacia la base. Pirámide regular. Una pirámide es regular si la base es una región poligonal regular y sus aristas laterales son congruentes. O sea, cada vez que te hable de prisma regular o pirámide regular, las bases son polígonos regulares. Pirámide triangular. Es una pirámide donde la base es un triángulo. Pirámide cuadrangular. La base es un cuadrilátero. Pirámide hexagonal. La base es un hexágono. Pero si ya está acompañado de la palabra regular, entonces las bases serían triángulos equiláteros,
en este caso un cuadrado y en este caso un hexágono regular. ¿Cómo obtenemos el área lateral de una pirámide? Para obtener el área lateral de una pirámide es con el semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. ¿Qué es el apotema, profe? El apotema es la altura de las caras laterales. ¿Ok? Bien, el área total es el área lateral más el área de la base. Y el volumen es 1/3 del área de la base por la altura. ¿Ok? Entonces con esto vamos a resolver el problema número 4. Dice aquí. Encuentre el apotema de una pirámide pentagonal regular. Ya, esto de acá. ¿Qué significa, Paredes, que diga que es una pirámide pentagonal regular? Sus lados son iguales. Que sus lados son iguales. ¿Una pirámide tiene lados? De la Cielo, ¿qué es una pirámide pentagonal regular? Que sus caras son iguales. Que sus caras son iguales. Christopher. Que tiene como base un polígono regular. Claro. Cada vez que hablemos de un poliedro, bueno, en este caso, una pirámide regular o un prisma regular, siempre se trata sobre las bases. Las bases. Las bases van a ser polígonos regulares. En este caso, la base sería un pentágono regular. Pentágono regular. Ya. Dice, si el área de su superficie lateral es de 160 centímetros y su arista básica mide 8. Bueno, dice, a ver, como es un pentágono regular, significa que las aristas básicas son iguales. Todos estos miden igual. Ya está. Ahora, ¿cómo se obtenía el área lateral? El área lateral era, para una pirámide, es el semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. Pero, profe, ¿qué es el apotema aquí? El apotema es la altura de una de las caras. Entonces trazamos aquí. Y esta altura, en esta cara, sería el apotema. Esto es lo que nos piden hallar. Este es el apotema. En una pirámide. ¿Ya? Listo. Bueno. Ojo, ¿qué más dice? Su arista básica mide 8. Ah, ahí está, pues. Se me pasó. Ya te está dando cuánto miden estas aristas. Recuerda que las aristas básicas son las aristas que forman a la base. ¿Ok? Y todos estos están midiendo 8 según el dato. 8, 8, 8, 8 y 8. Ya está. Ahora sí. El apotema no lo conocemos. Vamos a ponerle X. Ya. Ahora sí. Como les decía, por dato del problema, el área lateral es igual a 160. El área lateral es semiperímetro de la base. Profe, ¿cómo se obtiene el semiperímetro? Es la suma de los lados entre 2. 8 más 8 más 8. Ya lo puedes hacer de otra forma, ¿no? No así. Ya. La suma de los lados de la base entre 2. Ese sería el semiperímetro. Multiplicado por el apotema, que no lo conozco, vale X. Y esto va a ser igual a 160. Entonces con eso obtenemos, acá sería 40 entre 2, 20. 20 sería 8, ¿no? 8 centímetros estaría midiendo el apotema.
Respuesta alternativa C. Siguiente, dice, calcule el área total de un prisma recto cuadrangular regular. Prisma recto cuadrangular regular. ¿Eso qué significa, cielo? Que su base es un cuadrado. Que la base es un cuadrado. Esto es un cuadrado. La base. Cuya arista básica mide 3. Ah, ya, pues entonces los lados de este cuadrado están midiendo 3. Ya está. Y su altura es 6. Ok. Bueno. ¿Cómo obtenemos el área total? Ya, según la fórmula es así, ¿sí o no? Ya, área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Ok, esa es la fórmula. Pero, profe, ¿por qué? ¿El porqué de esa fórmula? Bueno, el área lateral es hallar el área del rectángulo que rodea al prisma. Y ese 2 veces AB, perdón, y ese 2 veces área de la base es porque tiene 2 bases, pues. Eso no sucede en una pirámide. Por eso que en una pirámide el área total es área lateral más área de la base, porque solamente tiene una base. Para un prisma es 2 veces el área de la base porque son 2 bases. Bueno, por lo tanto, el área lateral. Comenzamos con el área lateral. ¿Cómo se obtenía el área lateral? Con el perímetro de la base, que sería 3 más 3 más 3 más 3, multiplicado por la altura, que sería 6. Es decir, nos sale aquí 12,72, ¿no? Ese sería el área lateral. Ahora pasamos al área de la base. Área de la base. A ver, el área de la base. ¿Cuánto sería el área de la base, Axel? Adriel, ¿cuánto sería el área de la base? 9. 9, porque es un cuadrado. Su área es 3 al cuadrado. O 3 por 3, como quieras decirle, ¿no? 9. Y listo. Con eso hallamos el área total. Área total es igual a 72 más 2 veces 9, porque es 2 veces el área de la base. Y con eso me sale 90. ¿90 qué, profe? 90 unidades al cuadrado, porque es área. Respuesta alternativa D. Siguiente. Calcule el volumen del rectoedro mostrado, que es la típica caja. Es un prisma también, pero su nombre particular es rectoedro. ¿Ok? Bien. Nos están dando la altura, sí. La altura está midiendo 5. Luego, la diagonal de esta cara es 6 raíz de 2. Pero acá hay un dato, ¿no? Dice que esta arista es igual a esta arista. Ok, entonces, simplemente fíjate en esta base nada más, no te hagas problema. ¿Cuánto tendría que medir entonces, Alondra, esta parte y esta parte? 6. 6. Esto sería 6, este es 6, este es 6, y así también acá también. 6 y 6, ¿no? Ya está. Eso significa que al final se comprueba de que la base sería un cuadrado, ¿sí? No aparece ahí, pero la base sería un cuadrado, ya que el largo y el ancho son iguales. Y vamos a hallar el volumen. A ver, el volumen. Adriel, ¿cómo se obtiene el volumen de un prisma? 6 por 6 por 5. ¿Cómo?
6 por 6 por 5. 6 por 6 por 5. O sea, el área de la base, que sería 6 por 6, multiplicado por la altura, que sería 5. Y esto nos da como resultado 180 unidades cúbicas. Ya está. Ojo, cuando hablamos de un rectoedro, o sea, de una típica caja, el volumen siempre es el producto de sus dimensiones, o sea, directamente. El producto de las dimensiones nos va a dar el volumen. La altura por el ancho por el largo. Eso nos da el volumen de un rectoedro directamente. Siguiente, dice, del problema 1 calcule el volumen del cubo. A ver, ¿qué nos decía en el problema 1? La arista básica era 4. La arista básica es 4. Entonces, mira, para un cubo, así como el área lateral, perdón, el área total tiene una fórmula directa, para el volumen también. El volumen de un cubo se obtiene simplemente con la arista elevado al cubo. Entonces, esto sería 4 elevado al cubo, que sería igual a 64 unidades al cubo. Alternativa B. Siguiente. Dice, calcule S. Si el gráfico es un prisma, donde B es 15 metros al cuadrado y A es 20 metros al cuadrado. Ya, profe, ¿cómo voy a hacer eso? Ya, mira, aquí ya vamos aumentando la dificultad. ¿Qué es A? A es el área de una de las aristas laterales, perdón, una de las caras laterales. Y B es el área de la base. Y nosotros queremos hallar S, que sería el área de este rectángulo, ¿no? Que se forma ahí, que está de color rojito. O sea, nos piden hallar el área de ese rectángulo. ¿Cómo obtienes el área de un rectángulo? Simplemente base por altura. Nada más. Bueno, vamos a colocar letras. Supongamos que esto mide A, esto mide B y que esto sea C. No olvides que esto aquí está representado, o sea, el área de esta figura está representado por A. Bueno, pero la figura es un rectángulo, ¿verdad? Por lo tanto, esa A sería igual a A por C. Pero por dato del problema, A por C sería 20. Tienes ahí 20. Tienes ahí una parte. Luego, esto de aquí, el área de esta base está representado por la letra B. Entonces nos dice que B, que sería ahí B por C, es igual a 20. Perdón, 15. Es igual a 15. Y ya está. Bueno. Observo, a ver, déjame ver. 4, 5, 3, 3, 4, 5, 5 por... Allá. Miren, este problema le falta ajustar algo en el enunciado, ¿ya? Porque en sí, a ver, podemos hacerlo analíticamente. Creo que sí. Sí, creo que sí, pero ya. Podemos hacer algo más rápido. Mira, acá tengo C por A que vale 20 y acá tengo C por B que vale 15. Se puede deducir fácilmente el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Cómo así, profe? Ya pues. Obligatoriamente C sería 5.
Para que sí, porque tanto 20 como 15 son múltiplos de 5, pues. Eso significa que A tendría que ser 4 y B tiene que ser 3. Por lo tanto, reemplazando en la figura, A es 4, B es 3 y C, que es 5. Esto también tendría que ser 5. Pues. Ya está. Pero observando esto es 4, esto es 3. Entonces tú sabes que obligatoriamente esto va a ser 5. Profe, ¿por qué? Porque recuerda que estamos trabajando con prismas rectos. Eso significa que aquí se forma un ángulo recto. Las aristas laterales forman ángulos rectos con la base. Y listo, por eso que aquí es 4, acá es 3 y acá sería 5. Y como te piden hallar el área de este rectángulo, ya pues, simplemente sería 5 por 5. 5 por 5 y nos da 25 metros al cuadrado. Siguiente. Calcule el área lateral del prisma triangular regular. Nuevamente, mira. Triangular regular. ¿Qué significa esto, Paredes? Prisma triangular regular. Que los lados de su base son iguales. Que la base es un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Ya. Dice, la arista lateral es raíz de 3. Ay, aquí tiene que ir raíz de 3. Pues. Arista lateral. Y la arista básica es 2. Esto es 2, esto es 2, esto es 2. Nos piden el área lateral. A ver. Christopher, díctame cómo sería el área lateral. Paso a paso. Dos al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Área lateral. Estás confundiendo con el volumen. Dos más 2 más 2 por raíz de 3. Perímetro de la base multiplicado por la altura, correcto. Y esto me sale 6 raíz de 3 unidades al cuadrado. Listo. Dice, ojo acá, el gráfico es el desarrollo de un prisma triangular regular. Calcule el volumen del sólido en mención. Bueno, como les decía, el desarrollo, en este caso, esto de aquí simplemente representa el desarrollo del área lateral, no está completo. Porque el desarrollo total sería el rectángulo, pero además tendría que aparecer dos triangulitos, pues, que representarían a las bases. No, este no, acá abajo. Esto sería el desarrollo del prisma. Tiene que estar el rectángulo, que sería el área lateral, pero los triángulos que forman a la base. O sea, aquí solamente tenemos el desarrollo de la superficie lateral. Ahora, nos piden hallar el volumen, ¿no? Pero la clave es esto. Es un prisma triangular regular. Por lo tanto, las aristas básicas deben ser iguales. Profe, pero acá dice que mide 6, entonces todos miden 6. No. ¿Por qué? Porque esto de aquí es una cara. Esto de acá es otra cara. Esto de acá sería la otra cara que está en la parte de atrás. ¿Ok? Cada uno de esos representa una cara lateral. Eso significa que esto tendría que ser 2. Esto también sería 2. Y esto también tiene que ser 2. Y la arista lateral sería raíz de 3. Y con eso ya puedes hallar el volumen. Volumen.
Si es un prisma triangular regular, ¿qué significa eso, Alondra? Que sus bases es un triángulo. ¿Qué significa eso, cielo? Que su base es un triángulo equilátero. Las bases son triángulos equiláteros. Bien. Por lo tanto, ¿cómo hallamos el volumen de este prisma, Lucero? Díctame. 2 al cuadrado por raíz de 3 entre 4 por raíz de 3. Esto sería el área de la base y la arista lateral, o que es la altura, sería raíz de 3, ¿no? Entonces, con eso obtenemos simplemente 3. 3 unidades al cubo, ya que es volumen. Problema 11. Calcule el área lateral de la pirámide regular. Si es una pirámide regular, las aristas básicas deben tener la misma longitud, es decir, se trata de un cuadrado. Estas aristas básicas tienen como longitud 4, 4, 4 y 4. El apotema también, como dato, es 4. Y como nos dijo su compañero, el área lateral es el semiperímetro de la base. Ya vamos a hacerlo directo. El semiperímetro de la base sería 8 multiplicado por el apotema, que sería 4. 4 por 8, 32 unidades al cuadrado. Entonces, hasta ahí vamos bien, creo. A ver. Sí, alternativa B. Siguiente. Dice, calcule el área total de una pirámide cuadrangular regular. Una vez más, eso significa que la base es un cuadrado. Dice, si la arista básica mide 4, la arista básica mide 4. Ojo, la arista básica mide 4. Significa que cada uno de estos es 4. ¿Ya? Y la altura es 2 raíz de 3. El área total. Bueno, el área total sería el área lateral más el área de la base. El área lateral directamente, semiperímetro, sería 8 por el apotema. Profe, ¿cuánto mide el apotema aquí? Bueno, mira, podemos deducirlo de la siguiente manera. Trazamos aquí y trazamos acá. Este estaría midiendo 2, entonces esto sería 4, ¿no? Ya está. Por lo tanto, el apotema sería 4, más el área de la base, que sería 16. Entonces tenemos 32 más 16, 48. A ver. La 12. Ok. Ok, 48 unidades al cuadrado. Alternativa E. Problema 13 dice, de acuerdo al problema anterior, calcula el volumen del sólido. Ah, ya, pues era la altura 2 raíz de 3 y la arista básica mide 4, ¿no? Como la base es un cuadrado, entonces el volumen sería, es una pirámide, ¿ah? Área de la base 4 al cuadrado por la altura 2 raíz de 3 dividido entre 3. Y esto nos sale 16,32 raíz de 3 sobre 3 unidades al cubo. Problema 14 dice, el rectoedro, que es la caja, y la pirámide tienen bases y alturas equivalentes. Calcule el volumen 1 sobre el volumen 2. Bueno, ojo, aquí que observamos que el área de la base es la misma, ¿no? El área de la base es la misma.
dice que las alturas son equivalentes. Es decir, si aquí es h, entonces esto también es h. Pero, ¿cómo hallamos el volumen del rectoedro? Podemos hacerlo directamente. Vamos a llamarlo aquí volumen 1. Es el área de la base multiplicado por la altura. ¿Y cómo se hallaría el volumen de la pirámide? Sería también base, el área de la base, por la altura, pero dividido entre 3. Por lo tanto, si dividimos el volumen 1 entre el volumen 2, se obtiene como resultado 3. Alternativa B. Y luego, el problema 15 nos dice, un rectoedro y una pirámide regulares tienen bases equivalentes. Ya, el área de la base aquí es la misma que acá. Un rectoedro y una pirámide regular tienen bases equivalentes y sus alturas están en relación de 1 a 3. Es decir, si aquí la altura es h, la altura aquí es 3h. Halle la relación entre sus volúmenes. Entonces aquí el volumen del rectoedro simplemente sería área de la base por la altura. En cambio aquí, el volumen de la pirámide sería el área de la base por la altura, que sería 3h, dividido entre 3 porque es una pirámide. Entonces se obtiene B por H también. Pero, ¿qué sucede con estas dos áreas? Van a ser iguales. Por lo tanto, la relación entre sus volúmenes sería 1.